Lluvia Negra, escrito por Consultorio Nocturno. La razón por la que no has escuchado esta historia es porque todo mi pueblo hizo un juramento de silencio hace casi 30 años. La mayoría de las personas que vivimos este suceso ya no están con vida. Por desgracia yo aún lo estoy, y por eso soy atormentado todos los días. Esta historia se regresa hasta que yo era un niño de 9 años, viviendo en un pequeño pueblo de la Sierra de Sonora. Uno el cual hoy es un pueblo fantasma, pero que me permitiré no mencionar por si acaso aún queda alguna persona con vida que pueda molestarse con esta información que estoy por darles. Solo mencionaré que mucha gente la conocía como el pueblo de los cuchillos, por la cantidad de cuchillos enterrados en la tierra que podían verse al simplemente pasar por allí. Un pequeño pueblo donde la lluvia era escasa. Llovía solo 1 o 2 veces por año. Y cuando llovía, siempre era un suceso. Como digo, mi pueblo era muy pequeño en realidad. Solo había unas pocas familias, todas conocidas o relacionadas entre sí. No eran un pueblo turístico. Solamente nos visitaban para abastecer gasolina en una pequeña gasolinera, para comer en el pequeño restaurante de Doña María, o comprar leña a Don José. Este último, Don José, era un hombre mayor, de unos 60 años. Siempre estaba talando árboles o partiéndolos en pedazos para después vender los trozos como leña. Era un hombre fuerte para su edad, de aspecto rígido. Nunca lo veíamos sonreír. Mi amigo y yo bromeábamos con que el hacha que tenía para cortar madera la usaba para matar personas. Sin embargo, era un hombre muy respetado en el pueblo, pues fungía como una clase de autoridad al momento de resolver problemas. Yo solo tenía un par de amigos. Daniel, después de todo, era el único niño con los que compartía edad. Nos gustaba perdernos en el monte buscando ardillas o camaleones, para después llevarlos a casa. Mi madre trabajaba en el pequeño restaurante del que les hablé antes. Algo raro porque ella solamente tenía un brazo. Ella me dijo que lo perdió en un accidente mucho tiempo atrás. Y mi padre siempre fue un misterio. Mi madre decía que él se fue cuando yo tenía 2 años y nunca regresó. Hay algo extraño en mi pueblo y es el miedo a la lluvia. Como les dije, nunca llovía, pero cuando lo hacía, todo era demasiado extraño. La gente se refugiaba en sus casas. Mi madre cerraba las puertas y usaba el palo de la escoba para trabarla, como si tuviera miedo de que alguien entrara. Yo siempre tenía que mirar la lluvia a través de mi ventana, aun y cuando mi madre me prohibía acercarme. Tenía que imaginarme cómo sería mojarse en la lluvia, correr, brincar o jugar, como miraba en tantas películas que pasaban en la televisión. Pero mi madre, por alguna razón, le tenía pavor a la lluvia. Cuando tenía 9 años, tuvo el valor de preguntarle, y ella me sentó en la sala para explicarme. Es por la lluvia negra, me dijo. Yo me quedé perplejo y tan confundido como quizás lo están ustedes. ¿Sabes por qué enterramos cuchillos en la tierra?, me preguntó mi madre. Para que no llueva, le dije. Estaba familiarizado con esa superstición, como quizás muchos de ustedes, si son mexicanos, lo están también. No nos gusta la lluvia, recalcó. Era algo obvio. Desde que tenía memoria simplemente
Una tarde nublada era suficiente para que mi madre enloqueciera y corriera a buscarnos para meternos a casa. Mi hermana era más pequeña que yo. Ella siempre estaba en brazos, o en este caso, en brazo. Sé que no les gusta la lluvia, pero creo que ya estoy lo suficientemente grande para saber por qué. Ella sonrió casi de forma tierna. Nuestro pueblo está maldito, dijo al fin. Cuando nuestros ancestros llegaron aquí, había una familia que era dueña de todas estas tierras. Habían vivido aquí toda su vida. No quiero darle muchas vueltas, pero ellos se negaron a recibir a nuestros ancestros. Así que ellos tuvieron que, bueno, ya sabes. Yo estaba estupefacto. Mi madre estaba confesando que mis antepasados cometieron un crimen para quedarse con estas tierras. La familia que vivía aquí era inmigrante. Podían saberlo por su color de piel, por el tipo de ropa que vestían y muchas cosas que tenían. Pero no fue lo único que trajeron. También trajeron maldición. Tu abuelo me contó que el día que acabaron con ellos comenzó a llover, y que fue de una forma muy extraña. De estar completamente soleado a estar nublado en un solo par de minutos. Pero no solo eso, sino que la lluvia era de un color oscuro, cada vez más fuerte, hasta que de pronto se encontraban bajo una lluvia color negro. Cuando la lluvia negra tocó a la familia de inmigrantes que yacían en el suelo, estos se levantaron, de una forma extraña, casi sin la necesidad de usar sus extremidades, como si una fuerza superior los estuviera elevando. De pronto, ahí estaban de pie, el padre, la madre y 3 hijos de diferentes edades, parados frente a la multitud que acababa de quitarles la vida. No miraban a nadie, según me contó tu abuelo. Simplemente comenzaron a moverse, todos iguales, con una sincronía sobrenatural. Izquierda, derecha, izquierda de nuevo, atrás, adelante. Levantaban las manos, giraban, brincaban. Estaban bailando. Sus rostros no mostraban ninguna expresión. Simplemente danzaban. Danzaban bajo una lluvia color negro. El terrorífico espectáculo duró unos minutos hasta que la lluvia negra cesó. Después de eso, las versiones son diferentes. Pero lo que la mayoría cuenta es que los 5 inmigrantes comenzaron a correr, pero no erráticamente, sino a donde habían personas. Todos comenzaron a correr despavoridos, escapando de ellos. Tu abuelo me dijo que el padre lo persiguió, mirándolo fijamente con una sonrisa en su rostro. Él hizo lo que pudo para esquivarlo, pero casi estuvo a punto de perder la vida cuando la lluvia se volvió de color normal. La familia inmigrante volvió a caer al suelo, sin vida, pero ahora había algo diferente. En su mirada, en su rostro, estaba una terrorífica sonrisa. Yo estaba estupefacto a lo que mi madre me estaba contando. ¿Era acaso un cuento de hadas para asustarme y justificar su miedo por la lluvia? No tenía idea, pero quería saber lo que seguía en la historia. Después de ese día pasaron cosas extrañas en el pueblo. La lluvia comenzó a ser más frecuente que antes, pero había algo diferente cuando llovía. No siempre, pero en algunas ocasiones la lluvia se volvía de color negro y... Mi madre hizo una pausa. Pude ver en su rostro el miedo y la fuerza con la que contenía las lágrimas. Si había alguien en la lluvia cuando ésta se volvía negra, esa persona simplemente enloquecía. Comenzaba a bailar. Según cuentan los ancianos,
de la misma forma en la que la familia extranjera bailó en su último día, con esos movimientos fluidos. Después, y vistiendo una horrenda sonrisa, buscaban a alguien, al azar, o específico, no sabría decirte. Intentaban hacerle daño, matarlo, y al terminar la lluvia caían al suelo, sin vida, sonrientes. Me asusté, debo admitirlo, porque no solo era el hecho de lo que mi madre estaba contando, también escuchar el sonido de la lluvia en la lámina del techo de mi casa, pensando si acaso la lluvia negra estaba cayendo en ese momento. Mamá, le pregunté tímidamente, ¿has visto la lluvia negra? Ella se quedó en silencio, pero necesitaba comprobar si por ella misma lo había confirmado. Después de toda una historia de ancianos, siempre tiende a exagerarse. La miré una vez, me dijo. Después comenzó a llorar. No quise hacer más preguntas. Al día siguiente le conté a mi amigo Daniel lo que mi madre me había contado. Le pedí que no dijera nada a nadie. Él me dijo que sus padres tampoco lo dejaban salir cuando llovía, sin darle ninguna explicación. Pasamos meses sin lluvia como era de costumbre. Don José siempre estaba enterrando cuchillos nuevos en la tierra por todo el pueblo, como si fuera su trabajo el proteger a todos. Cuando teníamos 12 años, habíamos dejado de creer en esas cosas. Yo estaba convencido de que la historia de la lluvia negra era un simple cuento de hadas. Había visto llover decenas de veces a través de mi ventana, pero nunca vi una sola gota color negro. No sabía la razón por la cual mi madre o las demás personas del pueblo nos habían inventado tal cosa. Pero se nos ocurrió algo. Quizás una travesura o una aventura como queríamos verlo nosotros. Durante la misa del domingo, cuando todos estaban en la iglesia, recorreríamos el pueblo y quitaríamos todos los cuchillos enterrados que encontráramos. Habíamos memorizado casi todos los que habíamos visto. Todos tenían uno fuera de su casa. Don José tenía más, machetes, hachas y de todo tipo de objeto cortante. Y así lo hicimos. A escondidas y con cuidado de que nadie nos viera, fuimos a quitarlos. Estábamos seguros que al día siguiente, cuando salieran y vieran todos los cuchillos fuera de la tierra, inventarían una historia de cómo unos fantasmas habían quitado los cuchillos para vengarse. Recuerdo pasar por la casa de don José y tardar bastante quitándolos. Quité al menos 20. Lentamente me fui sin hacer nada de ruido hasta la entrada de mi casa. Satisfecho de haber hecho la mejor travesura hasta la fecha, me senté en el porche con una sonrisa en el rostro. Pero hubo un sonido que llamó mi atención. El cielo comenzó a agitarse. Los relámpagos y truenos comenzaron a acercarse. Pude ver a Daniel fuera de su casa, mirando al cielo. Me volteó a ver asustado y entró corriendo. Yo no tuve tiempo para reaccionar cuando mi madre llegó corriendo con mi hermano en su brazo. «¡Métete!», me dijo casi gritando. Después miró al suelo y miró el cuchillo fuera de la tierra. «¿Qué hiciste?», preguntó. Yo no tuve tiempo de responder nada. Simplemente me metí a casa. Corrí hasta la habitación y miré por la ventana. Pude ver a una persona que miraba a todos lados. Era don José. Pude ver en su rostro la angustia. Miraba al suelo. Yo sabía que era lo que miraba, que ningún cuchillo estaba en la tierra. Lo miré correr con dificultad, echarse al suelo y comenzar a clavar, pero algo distrajo mi atención. Una gota de agua en la ventana. Comenzaba a llover. A los pocos segundos unas gotas más se unieron. Miré a través del vidrio enfocando de nuevo al anciano. Aún estaba ahí, clavando uno por uno esos cuchillos que minutos antes yo había quitado de la entrada de su casa.
Me preocupé porque él estaba ahí afuera en la lluvia, pero luego recordé que yo no creía en esas cosas, que solo eran historias de ancianos para asustar a los niños. Pero lo miraba casi arrastrarse por el suelo, de un cuchillo a otro. Métete a tu casa, era todo lo que podía pensar. Me dio lástima ver hasta qué punto podía llegar su credulidad. Hasta que algo volvió a captar mi atención. Una gota en mi ventana. Una gota distinta. Una gota de color negro lodo. Caminó abajo y mi corazón se aceleró. Después miré como más gotas del mismo color comenzaban a aparecer. Me esforcé por enfocar de nuevo al anciano, ahora con mi corazón acelerado, latiendo audiblemente. Preocupado solo esperaba que fuera suciedad del techo cayendo, pero fue cuando mi vista se abrió paso sobre las gotas de la ventana que pude deslumbrar una figura en medio de la calle. Sin duda, era don José, y sin duda, estaba bailando. Movimientos como mi madre los había mencionado. Levantaba las manos, giraba. Yo podía escuchar en mi cabeza una tenue melodía, como canción antigua. Estaba temblando. Las leyendas eran ciertas. La lluvia negra realmente volvía locas a las personas. La lluvia negra era real. No me pude despegar de la ventana cuando sentí algo detrás de mí. Pegué un brinco y un grito del susto. Era mi madre. Tenía a mi hermana en su brazo. «Es negra», me dijo. Después hizo un esfuerzo para ver por la ventana y dio un grito ahogado. «¿Hay alguien?» Es don José», le dije. Miré cómo ella se quedó callada. Rápidamente puso a mi hermana en mis brazos y corrió a la puerta. Puso de nuevo la escoba para trancar. Sabía por qué lo hacía. Si la leyenda era cierta, después del baile venía otra etapa. Y así fue. Don José se quedó parado por unos segundos al terminar de bailar. Luego lo miré retroceder. Se agachó al suelo y lo vi levantar un machete con una mano y un hacha del otro. No sabía si era real, pero juraba que podía ver en su rostro una sonrisa. Lo vi cómo comenzó a correr, como si tuviera poco tiempo. Estaba corriendo justo hacia donde yo estaba. Mis piernas estaban débiles. Mi madre regresó y tomó de nuevo a mi hermana en su brazo. «¡Viene para acá!», dije casi gritando. Mi madre me alejó de la ventana. Me pegué a la pared contraria y miré cómo don José se acercó. Con un brazo lanzó un golpe a la ventana. El cristal se hizo pedazos, pero el grito mío y el de mi madre rebasaron el sonido del cristal quebrándose. Yo me abracé de mi mamá, mirando cómo don José extendía los brazos intentando entrar a mi casa. Su cara era horrible. Pintaba una sonrisa demoníaca de lado a lado. Me miraba fijamente y estaba babeando, como un animal hambriento. Vimos cómo intentó entrar a la casa por la ventana y corrimos a otra habitación. Cerramos la puerta. Mi madre casi lanzó a mi hermana de nuevo a mis brazos para sujetar la puerta con su único brazo. Del otro lado, don José golpeaba la puerta con el hacha, el machete. Yo estaba seguro que su fuerza ganaría, hasta que, de pronto, los golpes cesaron. Por uno de los agujeros que había hecho con el hacha, pude ver cómo salía de la ventana nuevamente. «Ya se va», le dije a mi madre. Ella seguía sujetando fuertemente la puerta, histérica, al borde del llanto. Se intentaba mantener fuerte, pero no podía. «Mamá, ya se fue», le dije para que se relajara un poco. Ella, aún así, la sujetó por lo menos 2 minutos más. Cuando dejó de hacerlo, entré al cuarto y pude ver por la ventana cómo don José salía de la casa de Daniel, empapado en sangre, con sus instrumentos de trabajo cubiertos de un color rojo.
Se paró justo en medio de la calle donde había bailado, mirando al cielo, aceptando la lluvia, para que ésta le limpiara la sangre que tenía en su cuerpo. Extendió los brazos y cayó al suelo, sonriendo. Pude ver cómo las gotas eran más claras, de un color normal. Pocos minutos después la lluvia cesó. El sol salió de nuevo. Las personas del pueblo salieron de sus casas. Todas las familias, excepto la de Daniel. Rodearon el cuerpo de don José, que yacía con una sonrisa en su rostro. Escuché los gritos de terror que venían de la casa de mi pequeño amigo, a quien nunca más volví a ver. Esa noche velamos y enterramos a 4 personas. No pude ver el cuerpo de mi pequeño amigo, por obvias razones. Yo no podía con el dolor en mi corazón. Al llegar del funeral le confesé a mi madre lo que había hecho. Le conté a mi madre cómo habíamos retirado la mayoría de los cuchillos del pueblo. Ella no me habló por algunos días. Simplemente me ignoraba. Yo no podía estar más triste. Mi único amigo se había ido, y todo había sido por mi culpa. Varios días después mi madre me encontró llorando fuera del pueblo. «Hay algo que debo contarte», me dijo. «Eres igual de testarudo que tu padre. Él tampoco nunca creyó la historia de la lluvia. Incluso, un día salió cuando estaba lloviendo para probar que todo lo que yo y los demás decían era simplemente un cuento de hadas. Ese día perdí mi brazo y perdí a mi esposo cuando tu padre enloqueció. Han pasado 30 años desde la muerte de don José. El pueblo ahora está abandonado. Desconozco si la lluvia negra sigue ocurriendo, pero lo que sí sé es que aún tengo tanto miedo de salir en la lluvia, tanto que ha influenciado mi vida. Mi pareja me abandonó porque no soportaba que me paralizara cada vez que las nubes cubrían el cielo. Y está bien, porque no sé si esa maldición me ha seguido hasta donde vivo ahora. No quiero que en algún momento esté disfrutando de mi día y luego darme cuenta que gotas negras caen sobre mi frente y comience a bailar.